En primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias de Pau por ofrecer la posibilidad para poder contar toda esta parte de producto que vamos a arrancar con vosotros para todos vuestros distribuidores y tiendas. Evidentemente, estoy aquí súper contento de poder hacer esta formación y os voy a contar una pequeña historia para ponernos en un poco de contexto de dónde estamos ahora con la parte de Workstation, para que todo el mundo sepa dónde podemos engranar y voy a ir, y me vais a perdonar, ¿vale? Porque no sé en qué nivel estáis en este mundo de las Workstations, con lo cual voy a partir de la parte más baja, voy a ir explicando un poquito más hacia arriba de lo que representa una Workstation, ¿vale? Y a partir de ahí iré ya con el portfolio y un poco entraré en detalles en cada una de las cosas, ¿no? Pero primero os voy a contar una historia, ¿vale? La historia empieza conmigo, ¿vale? ¿Quién soy yo? Bueno, pues soy la persona de categoría, es decir, el responsable de producto y de la P&L de HP de una área de negocio que se llama Advanced Computing Solution, ¿vale? Dentro de HP, ¿vale? Pero bueno, esto es un título y lo importante que quiero que sepáis es que soy un tío así seriote con jersey, pero también soy el que le da la vuelta a las cosas y le gusta ver la perspectiva un poquito diferente, o que es padre de 2 hijos, o que le gusta trabajar en equipo y haciendo cosas totalmente diferentes de la empresa, pero con gente de la empresa, o loco haciendo horas. Fijaros, esto es la Sierra de Madrid en abril. O sea, pum, me estalla un poquito la cabeza porque en abril normalmente ya estamos viendo el sol y esto es súper curioso. ¿Sabes? Que me gusta hacer un montón de cosas, soy un poco loco, me gusta ver diferentes perspectivas y sobre todo soy muy cercano, ¿vale? O sea que cualquier persona que quiera contactarme, aquí estoy para lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, hecha esta Sí, presentación. Voy a contaros una no historia, lo ¿vale? sé, se habría cambiado, no sé por qué. L- l- vale, una historia que empieza con esto, ¿no? Normalmente esta presentación la hago con gente delante y les pregunto directamente a ellos, pero si lo hago así va a ser un poquito complicado, ¿vale? Así que voy a ir un poquito eh, eh, directo, de frente, contando directamente lo que nosotros consideramos como una interacción directa, ¿vale? Entonces, a ver, si yo os preguntara qué veis aquí en la foto, muchos me diríais, pues bueno, pues veo una imagen de un señor con barba, parece que es la evolución, alguien diría Darwin, tal, y diría, efectivamente, bueno, en realidad lo que estáis viendo es una imagen que artísticamente es una mierda, perdón la expresión, pero es así, es una mierda, ¿vale? Pero sirve para el propósito que yo lo estaba buscando y que la he creado, ¿vale? En realidad no la he creado yo, porque esto lo ha creado la inteligencia artificial. Me he metido en ChatGPT y en ChatGPT, en su módulo de texto a imagen, ¿vale? Lo que he hecho es pedirle, pues, oye, quiero que me crees una imagen de Darwin y algo que represente la evolución. Y entonces, lo primero que me ha dicho es, hombre, no te lo puedo hacer porque va en contra de las partes correspondientes a los derechos de autor, así que no te voy a hacer nada de esto. Entonces le he dicho, vale, venga, voy a engañarte un poco. Necesito que me pongas a un señor mayor, con barba y calvo, y una imagen de la evolución. Y entonces ya me saca una imagen tras un rato, ¿vale? Haciéndome la imagen de este señor y la evolución del mono al hombre, que podéis ver ahí en la foto. Pero me lo saca en tono sepia, así un poco antiguo y tal. Y digo, reformula esto y pónmelo como más futurista, ¿vale? Y entonces me mandó esta imagen que dije, bueno, pues dentro de lo que cabe, no está mal. Y sirve para el propósito, pero la parte de artística de esto es bastante maluna, vamos a dejarlo así, ¿vale? ¿Por qué he hecho esto? Porque quiero representar varias cosas, ¿vale? Y es importante que lo veáis, ¿no? Entonces, si estamos con el mundo de Darwin, Darwin dijo que la evolución era igual a, si yo os estuviera delante, os preguntaría, y algunos me diríais, pues es igual al el que evoluciona es el más fuerte o es el que es más inteligente o tal. Y en realidad, al final, el que evoluciona es el que mejor se adapta a las circunstancias que le rodean, ¿no? Evolución es siempre adaptación y los hay que se adaptan y se adaptan muy bien frente a los cambios y otros que se adaptan regular o incluso muy mal. Si yo os pongo esta empresa, entiendo que la mayoría de los que estáis aquí la conocéis, ¿no?
empresa que ha representado la imagen 2D hasta prácticamente los años mitad de los 2000, ¿vale? Donde ya empezaba la fotografía digital a expandirse muchísimo, ¿vale? Y evidentemente ahora mismo nadie escucha hablar de Kodak porque todo el mundo sabe que Kodak quebró en enero del 12, del 2012, ¿vale? Entonces, esta es la evolución de una empresa que no ha sabido adaptarse. Pero es curioso porque esta empresa cotizó en bolsa por un valor de 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares. Y ahora vale prácticamente cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que evidentemente la evolución hace que si tú no estás dentro de esa adaptación, ¿vale? Puedas ser absolutamente cero en el próximo tiempo, ¿no? Pues, lo que estamos diciéndole a todas nuestras empresas es que hay que evolucionar y hay que adaptarse a los cambios que vienen. Y adaptarse no es malo, ¿vale? No es absolutamente nada malo. Lo único que pasa es que es un poco problemático. ¿Por qué? Porque tienes que manejar la adaptación, ¿vale? Pero tienes que hacerlo on the go, ¿vale? Es decir, mientras estás haciendo todo lo que estás haciendo para sacar a flote tu negocio y hacer tu actividad principal, por otro lado, tienes que ir en paralelo enganchando actividades para adaptarte a los cambios que vienen, ¿no? Entonces, esto me lleva directamente a pensar una historia que cuando vi esta película dije, ostras, qué fuerte, ¿no? Me viene que ni pintado para el mensaje que yo quiero dar, ¿no? No sé si habéis visto esta película, pero si no la habéis visto, os la recomiendo porque es bastante chula, ¿no? Es una historia de tres mujeres negras en un periodo de todavía discriminación racial, más si eras mujer, en el entorno de Estados Unidos, en contraposición con dónde trabajaban y con la posición que detentaban, ¿no? Que era básicamente estaban trabajando en la NASA, que era el sitio tecnológicamente más avanzado de Estados Unidos en aquel momento, ¿vale? Estamos hablando de los años 50. Bueno, pues estas tres chicas eran calculadoras humanas. Sí, lo habéis oído bien, calculadoras humanas. Se encargaban de, con su cabecita, hacer todos los cálculos que le pedía la sección de ingenieros para que ellos trazaran toda la parte pues eso, de cálculos manuales. Y lo hacían en base a sus manitas, ¿vale? O sea que no había más historias, ¿no? Entonces, la protagonista, pues estuvo trabajando al mismo nivel que los ingenieros, hubo muchas suspicacias, pero bueno, eso no viene al caso. Yo lo que quiero hablaros es de la protagonista es la de la derecha, ¿vale? Es una persona real y la tienen bastante encumbrada y esta película la sacó a la luz. Pero yo quiero hablaros de la persona esta que está aquí, ¿vale? Que era la jefa de todas las calculistas que llamaban, ¿no? Entonces, esta jefa de calculistas resulta que en un momento de la película, pues llega y pasa por una sala alrededor donde están metiendo un montón de cosas, ¿no? Un montón de cajas enormes y tal. Si la hubierais visto, si la veis, aunque no voy a preguntaros, sabéis que esas cajas eran aparatos informáticos, ¿no? Entonces, esas cajas representaban el primer ordenador de IBM establecido en un centro, entre comillas, comercial, como era la NASA, ¿vale? Y entonces empezó a preguntar que qué hacían esas cajas y esas máquinas y le dijeron que eran máquinas para calcular y hacer operaciones de cálculo muy rápidos y lo primero que le pasó es que se le encendió una bombilla y dijo, ostras, pues si esta máquina va a hacer los cálculos, todo mi equipo, toda mi gente y yo incluido, ¿vale? Vamos a perder el trabajo, ¿no? Y esa es la visión de decirte, ¡buf! Qué problemón tenemos aquí delante, ¿no? Entonces, esta señora lo que dijo, bueno, pues voy a investigar y como soy lista, ¿vale? Vamos a ver qué tripas tiene esta máquina, ¿no? Entonces se dio cuenta que había unas tarjetas perforadas que había que programar para hacer que los cálculos fueran correctos. Entonces, básicamente lo que hizo fue, en primer lugar, aprender ella a programar esas tarjetas perforadas para luego enseñar a su equipo a programar esas tarjetas perforadas y así poder adaptarse mientras hacía su trabajo del cálculo manual, ¿vale? Y poder sacar adelante su trabajo, ¿vale? Y es que hay un miedo, sobre todo un grandísimo pavor a la tecnología que cambia el juego, ¿vale? Y es verdad, hay tecnologías que cambian el juego en nuestra vida, ¿vale? Y que la gente que no se adapta, ¿vale? O que
tiene difícilmente su visión de adaptación al cambio, tiene gran pavor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que quiero deciros con esto es que tanto nuestros clientes como vuestros clientes deben intentar abrazar ese cambio y buscar la manera de engancharlo cuanto antes, ¿vale? Entonces, lo que os represento aquí con esta slide es una de nuestras calculadoras antiguas HP35 de 1932, que fue también súper suspicaz. Fue la primera calculadora científica de mano, ¿vale? Capaz de hacer complejas operaciones de cálculo, tipo coseno, arcoseno y este tipo de cosas, ¿vale? Que antes se hacían a mano y con tablas, con lo cual era una verdadera locura, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que con este tipo de calculadoras había mucha gente que podía hacer un montón de cosas en un entorno donde antes se hacía en formato manual. Y llegaron pues, los profesores de universidad, en algunos casos, a decir es que esto no debe ser así, porque digamos que quita la capacidad de cálculo de los estudiantes y tal y cual y pascual, ¿no? Entonces, lo que pasó fue es que la gente que abrazó este cambio de la calculadora fue capaz de estudiar otras cosas para hacer, ya no perdían el tiempo haciendo los cálculos y hacían otras cosas que daban mucho más valor a su trabajo, ¿no? Este fue un cambio en 1972, pero otro cambio fue en 1991, donde teníamos World Wide Web, ¿vale? El primer mail que se mandó de un usuario del CERN de un sitio a otro, ¿vale? Mandó un mail y de ahí se considera que teníamos el Internet comercial, ¿vale? Y esto sucedió en agosto del 91. En agosto del 91 nadie hablaba de Internet, nadie, ¿vale? No se sabía prácticamente absolutamente nada en el entorno de la gente, ¿no? Y sin embargo, es la tecnología que más ha cambiado el entorno, nuestra vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser incluso. Hay gente que no sabe vivir sin Internet, ¿vale? A día de hoy. Es decir, lo habéis visto en el apagón, hay gente que no sabía ni siquiera en las ciudades em, dirigirse o orientarse, ¿vale? Sin tener el Waze o el Google Maps, ¿vale? Con lo cual, quiero decirte que el paradigma de lo que había en el 90, de lo que hay ahora o de lo que había hace incluso 10 años, es muy diferente y esta es una tecnología disruptiva que cambió el juego completamente, ¿vale? Entonces, abrazar el cambio es la parte importante que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? No solo nosotros, sino nosotros y nuestros clientes. El que hace zapatos pero necesita un ordenador también tiene que abrazar el cambio, ¿vale? Vale, entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir micrófonos o intentar abrir vuestros micrófonos para jugar un juego muy sencillito, ¿vale? A ver si hay alguien que se anima, ¿vale? Y es capaz de jugar a este juego que todo el mundo conoce, el quién es quién, ¿vale? Y a ver si sois capaces de decirme quién es este señor. A ver si lo conocéis. Venga, alguien que diga algo. O que diga, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo no Me tengo ni gusta, idea. me gusta eso, José Ángel. Vale. A ver, Pues mira, animaros, venga, da ¿alguien sabe quién da es? igual, no te preocupes, porque es Ni difícil que lo idea. sepan, ¿vale? Ni idea. Este es difícil que lo sepan, ¿vale? Se llama Roy Charles Amara, ¿vale? Y fue un científico y futurista que casi ha muerto recientemente, ¿vale? En la segunda década de los 2000 y pronunció una ley que lleva su nombre, ¿vale? Que es la ley de Amara, que es súper importante, ¿vale? Y a mi modo de ver, ¿vale? Y que me viene muy bien para este ejemplo. Y es que la gente tiende a sobreestimar los impactos a corto plazo y a infraestimar los efectos de una tecnología a largo plazo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues mira, básicamente, pues tienes en cuenta la parte de Internet y llegó un punto en el que alguien empezó a decir, "Buah, esto va a cambiar la vida, no sé qué, no sé cuántos". Y sí, efectivamente cambió la vida, ¿vale? Pero o sea, tardó bastante tiempo en implementarse, en que toda la sociedad, de todas las capas, estratos sociales y edades lo utilizasen. Es decir, el impacto fue grandísimo, pero a largo plazo, ¿vale? Y esto es un tema muy importante. Y ahora os lo digo, ahora os digo el porqué. ¿Alguien sabe quién es este señor tan trajeado y corbateado? Un poco de foto antigua. Vale, esta también es un poquito difícil, pero su frase es mucho más conocida, ¿vale? Este señor fue presidente de una compañía estupenda que nosotros conocemos bien, que se llama IBM, ¿vale? Y no lo conocemos por ser presidente, sino por la frase que dijo, justo precisamente de los ordenadores del estilo que estaban en esa película de la NASA, ¿vale? Este tío dijo básicamente que creía que solo había
capacidad para 5 ordenadores en todo el mundo, ¿vale? Y evidentemente este tío infraestimó completamente la capacidad de computación a largo plazo, porque ahora tenemos ordenadores hasta en el váter, ¿vale? Evidentemente hay determinadas cosas que la gente dice o dice que va a pasar, ¿vale? Que puede ser que no pasen, ¿no? Pero lo que sí está claro y lo que está muy cierto es la ley de Amara, ¿vale? Es decir, que en general, cuando hay algo que realmente funciona y se ve que va a hacer un cambio, ¿vale? El cambio tarda en hacerse, pero hay que evolucionar rápido hacia ese cambio, ¿vale? A este sí, ¿no? Este sí que lo conocéis. Venga ya, hombre, que alguien me lo diga, por lo menos por escuchar una voz diferente a la mía. Venga, Y a la mía. Fuerte. venga, fenomenal, gracias, Florencio. Este señor Einstein dijo muchas cosas, pero entre otras dijo otra que a mí me interesa mucho, y es que pensar que haciendo las mismas cosas llegamos a resultados diferentes es una locura, ¿vale? Es decir, básicamente es, si no cambias, vas a tener los mismos resultados, ¿vale? Y es decir, si no evolucionas, vas a tener los mismos resultados o incluso peor, como en el caso de Kodak, ¿vale? Entonces, es muy importante tener esta visión. Vale, os voy a contar una última parte, ¿vale? La paradoja de Yerbon. Este señor, ¿vale? Contó esto, que es un fenómeno contraintuitivo, perdón, ¿vale? Que es básicamente que dice que cuando tú mejoras la eficiencia de un recurso, ¿vale? Lo que piensas es que ese recurso se va a consumir menos, porque como lo has mejorado la eficiencia, pues evidentemente la gente va a consumir menos de ese recurso, ¿no? Como, por ejemplo, mejorar, yo qué sé, los cabezales de los grifos del cuarto de baño, y ahora pues echan menos agua que lo que echaban antes y se desperdiciaba menos, ¿vale? Entonces piensas que se va a utilizar menos. Pero lo que te dice la paradoja de Yerbon es justo lo contrario. Es que ese recurso, al mejorar la capacidad de uso de ese recurso, ¿vale? Vas a usar más de ese recurso. Y el ejemplo claro lo tienes uno muy facilito, ¿vale? El carbón. De repente inventaron una cosa que se llamaba la máquina de Watt y se podía hacer, que es la máquina de vapor, y con esa se podían hacer un montón de cosas. Se podían hacer prensas, se podían hacer trenes, se podían hacer 1000 millones de cosas que dio lugar a una revolución que lo que hizo fue aumentar exponencialmente el uso del carbón. Con lo cual, ahí se cumple muy bien la paradoja de Yerba. Otro sitio donde se cumple bien es la parte de Internet, ¿vale? Esta gráfica os la explico así súper rápido, ¿vale? La línea azul es la línea de Cisco, ¿vale? Y como veis, pues bueno, pues en el 95 tenía un valor, una determinada cantidad, había redes interconectadas entre pequeñas dentro de las empresas, pero no había nada realmente serio de comunicación. Hasta que llega Internet, de repente hace así, ¡pum! ¿Vale? Y pega un bote estupendo, ¿vale? El bote estupendo que pega hacia arriba, ¿eh? Es debido a que hay un montón de necesidad de Internet, ¿vale? Con lo cual hay un montón de necesidad de routers, de switches, etc, 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 ¿vale? El bajón que pega posterior es precisamente porque su tecnología es bastante sustituible, ¿vale? Y entraron mucha gente de la competencia. No es que la gente haya dejado de utilizar la red y los routers en general y los switches. No, es que hay muchísimos más switches, muchísimos más routers y hay mucha más capacidad de interconectividad, ¿vale? Pero Cisco fue pionero, ¿vale? La naranja es, a ver, tenéis que tener en cuenta que la parte de las cisas no corresponde temporalmente, pero esa curva que sube hacia arriba representa la evolución de NVIDIA, ¿vale? Todos conocéis qué está pasando con NVIDIA, lo que ha pasado con NVIDIA y su relación con la parte de inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿vale? Pues lo que tiene a día de hoy es un crecimiento exponencial y su valor en bolsa es absolutamente astronómico. ¿Quién iba a pensar que una empresa que construía gráficas para videojuegos allá por el 95, ¿vale? Se iba a convertir en la empresa de referencia tecnológica ahora en el 2025, ¿vale? Entonces, lo que os estoy diciendo es que la evolución hace que vayas en una dirección u otra, ¿vale? Entonces, hay que saber adaptarse en la evolución correcta, es decir, en la dirección correcta de la evolución, ¿vale? Entonces, este punto es muy importante y la analogía de las dos gráficas es importante para decir que estamos en un momento en el que hay un boom, ¿vale? De una nueva tecnología que se llama inteligencia artificial. Os han contado 1000 millones de cosas, seguro que os han puesto la cabeza como un bombo. Lo que quiero es deciros dos, ¿vale? Una,
desmitificar el hecho de que va a ser la panacea en el corto plazo, pero sí que va a cambiar a largo plazo la manera que tenemos de interactuar, trabajar, evolucionar, ¿vale? Y entonces hay que estar en ese mundo de cambio intentando empujar el sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que NVIDIA es proveedor de gráficas no solo para grandes centros de datos, donde están alojados los servidores que dan los servicios de nube, las instancias de la nube, ¿vale? Sino también tiene un montón, una sección de gráficas profesionales que se pueden instalar tanto en servidores como en workstations, ¿vale? En las workstations es el lugar natural para instalar estas gráficas, ¿vale? Porque nosotros llevamos haciendo 30 años un negocio de gráficas. Es decir, la workstation representa alta computación física y gráfica, ¿vale? Y lo importante es que esa capacidad gráfica está perfectamente dimensionada en nuestros equipos workstation o Z. Por cierto, me he puesto este polo hoy presentando a Z, ¿vale? Por vosotros, para que sepáis un poquito que lo tenemos, lo llevamos en el corazón. Vale, bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, voy a seguir un poquito con la historia. ¿Nube para todo? ¿Qué pasa con ChatGPT? Rescaté esta noticia de Shataka, que todo el mundo conoce, ¿vale? Y dice, la fiebre de las imágenes de ChatGPT está derritiendo las GPU de OpenIA. OpenIA es la empresa que contiene fabricante, diseñadora y constructora y toda la ingeniería que ha hecho el ChatGPT, que tanto ha revolucionado la parte de inteligencia artificial. Mejor dicho, no revolucionado, sino puesta delante del público hace nada. De hecho, prácticamente la mayoría de la gente no hablaba de inteligencia artificial ni data science, en general me refiero a la masa, hasta ChatGPT, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que todo el mundo usa ChatGPT. Yo he usado ChatGPT para hacer esa imagen que os he enseñado de Darwin, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cada vez tarda más en hacerte esa imagen y todas las peticiones que están pidiendo de las instancias de los servidores donde se alojan este servicio, ¿vale? Pues están a tope, ¿vale? Y eso hay que pagarlo y cuesta una pasta. La pasta en un centro de datos es una locura. Entonces, estos señores de OpenIA a día de hoy, ¿vale? Están teniendo muchísimas pérdidas. Y de entrada, lo primero que han hecho es restringir el uso, ¿vale? Lo segundo que harán es, una vez que todos nos hemos acostumbrado a usarlo, exactamente igual que nos hemos acostumbrado a usar Amazon Prime, a Netflix y toda la historia esta, nos lo empezarán a cobrar, ¿vale? Entonces llegará un punto en el que dirán, suscripciones para el usuario general. Ya hay suscripciones de ChatGPT para empresas, ¿vale? Pero para el usuario general todavía no, ¿vale? Entonces, en el usuario general nos lo empezarán a cobrar. Entonces, la pregunta es, ¿nube para todo? Nah, no lo sé qué deciros, ¿vale? Por un sencillo motivo. Primero, porque si somos empresa, nuestros datos son nuestros y todo lo que subas a la nube tiene un riesgo inherente, ¿vale? Detrás, ¿vale? En segundo lugar, la latencia que tienes a la hora de enganchar un servicio de, digamos, bot o agente, ¿vale? Puede ser algo completamente inhumano, ¿vale? Es cuando algo es inhumano se deja de usar y entonces no tiene mucho sentido. En algunos casos hay aplicaciones, sobre todo en Computer Vision, ¿vale? Que la latencia hace que sea imposible que te lleves los datos, una respuesta y te la bajes, ¿vale? Entonces, ¿nube para todo? No. Ahora, ¿estamos contra la nube? No, evidentemente no, ¿vale? Con lo cual, llegamos a un punto en el que dice NVIDIA y mi hija, en este caso, ¡pum! ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que así, sin verlo ni comerlo, nosotros, yo que soy el responsable de producto de esta parte, no tenía ni idea de que íbamos a lanzar un producto en colaboración con NVIDIA, mejor dicho, vamos a coger el corazón de NVIDIA y lo vamos a poner dentro de nuestro producto con nuestros firmware, etc, para hacer esto, ¿vale? No sé si alguien lo ha oído, pero nosotros lo anunciamos en el Amplify este año, allá por abril, ¿vale? Yo no lo sabía, ni siquiera sabía que se iba a anunciar y este es el formato que tiene, el de la izquierda es el de HP, el de la derecha es el prototipo que ha hecho NVIDIA y lo que tienes ahí es la primera mini estación, ¿vale? Con un chip exclusivo de NVIDIA que se llama el GB10, está basado en tecnología Grace Blackwell, ¿vale? Y es básicamente la misma tecnología que se utiliza en las gráficas, pero sobre el chip, sobre un único chip.
usa un sistema propietario que es de NVIDIA, que es el DGX OS, ¿vale? Está basado en Linux por debajo y el objetivo es hacer deployment de inteligencia artificial, es decir, la parte de inferencia, ¿vale? No desarrollo, sino inferencia, ¿vale? Y de repente nos anuncian, ¡pum!, un poquito más allá, ¿vale? Que nos cogen y vamos a meter una nueva máquina que se llama ZGX Fury Station G1N. Vale, un pedazo de nombre para decirnos básicamente que a nuestra máquina más potente le vamos a poner un chip GB300, que es el GB10, pero muchísimo más potente, ¿vale? Y con este no solo se va a poder hacer inferencia, sino también se va a poder hacer modelizado al mismo nivel que lo haces con las gráficas, pero ya directamente en el chip, ¿vale? Entonces, es algo, ¡pum!, que nos saca un poco de quicio porque estamos viendo que esto evoluciona muy rápido, pero ojo, no sabemos a dónde va a llegar, ¿vale? Entonces, de momento lo que tenemos es que la tendencia va hacia allá, ¿vale? Y estamos preparando el camino, ¿vale? ¿Qué es la tendencia o cómo vemos la tendencia? A ver, sin querer ser muy evolutivos, lo que vemos es que la inteligencia artificial, lo vemos todos, está cambiando la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de jugar. El ecosistema de la computación y la adopción de la inteligencia artificial pues, cada vez va un poquito más allá. Todo el mundo trasteamos, jugamos y toda la historia está, pero de repente empezamos a ver que hay soluciones específicas que nosotros hacemos, ¿vale? Que además hacemos desde nuestro entorno, hacemos la consultoría, todo el proyecto y llegamos a darle la solución final, incluido el hardware, para que al final tenga una solución de cliente que mejore un flujo de trabajo. Con lo cual, está ya ahí haciendo, o sea, estamos ahí ya haciendo cosas para mejorar flujos de trabajo de clientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo será? Pues no será en la nube, no será local, será híbrida. Habrá cosas que tenga sentido tenerlas en la nube y habrá cosas que tenga sentido tenerlas en el edge, como por ejemplo la parte de computer vision, ¿no? La inferencia local siempre va a ser más rápida, más barata y mucho más segura, ¿vale? Más segura porque la tienes controlada, es un entorno muy controlado, es tu entorno, ¿vale? Los servicios cloud tendrán la capacidad de proveeros estos servicios o proveer a nuestros clientes los servicios en la nube, ¿vale? Sin embargo, la Workstation ofrece la parte mejor de los dos mundos, ¿vale? Porque podemos hacer la parte del Edge, ¿vale? Y el servicio un poco más escalonado que nosotros podemos ofrecerle en plan de, ¿vale? Tienes esto, necesitas esto ahora, cógete esta Workstation, a partir de aquí coge esta otra, adiciónale esto, ¿vale? Y la parte de la inferencia local con la flexibilidad híbrida, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que habéis oído hablar millones de veces en los últimos tiempos de la palabra TOPS. Está todo el mundo con la palabra top encima de la cabeza, ¿vale? Este invento, entre comillas, manera de medir la capacidad que tiene un PC de hacer tareas de inteligencia artificial, ¿vale? Mejor dicho, inferencia local de inteligencia artificial, pues la creó Microsoft y la adoptó Intel y AMD. Y entonces ellos, en su afán de poner que sus CPUs están preparadas para hacer, son PCs con IA, están preparadas para hacer flujo de trabajo con IA, pues les han puesto estos niveles de tops, ¿no? Entonces, si veis aquí abajo, tienes un EliteBook Ultra, que es un AIPC de los que llaman Next Gen AIPC, que en su procesador tiene 50 TOPS y está muy bien, fenomenal, para hacer determinadas tareas que se hacen dentro del PC para la gestión mucho más inteligente de los procesos propios internos del PC. O, por ejemplo, de utilizar una aplicación que se llama PolyStudio, ¿vale? Que maneja muy bien la gestión de la cámara, hace el blurring muy bien, hace el autofoco, todo lo hace fenomenal y en vez de tenerlo en la parte de la CPU, se lo lleva a la parte de la NPU del procesador y entonces consume muchísima menos energía y por tanto es mucho más a la hora de gestionar esa tarea específica de gestión. No lo hace el procesador, digamos que baja la tasa de trabajo en el procesador, que es de alto consumo energético, y se la lleva a la NPU, que es de bajo consumo energético, ¿vale? Pero cuando tú compras una workstation y aquí veis un escalado, pases de esos 50 TOPS es en nuestras workstation, en los procesadores, ¿vale? A una Z8 Fury que tiene hasta 4 NVIDIA RTX 6000 con hasta 5800 TOPS, ¿vale? Equivalentes, ¿vale? A día de hoy no está muy clara la manera de medir cuál va a ser la manera de medir la capacidad de hacer inferencia en inteligencia artificial, pero si lo pusiéramos equiparados, tendríamos esta equiparación.
Os he contado toda esta película para deciros que la tendencia es esa y que nosotros en Workstations tenemos mucho que decir, ¿vale? Entonces, es importante porque cuando yo os comente ahora la parte de portfolio, tenéis que saber exactamente desde dónde llegamos hasta dónde llegamos y desde dónde puedes ofrecer a un cliente para sus necesidades más básicas hasta dónde puedes ofrecer a un cliente para sus necesidades más potentes, ¿vale? Bien, bueno, esta es otra que dice exactamente lo mismo. Básicamente que las laptop GPU que montamos en nuestras Workstation Mobile, que se llaman ZBook, pues tienen hasta esos tops y las desktop GPU son más top por unidad de gráfica, ¿vale? Si ahora ya vamos a entrar en la parte más tocante. Me dejo de historias y os voy a contar un poquito sobre nuestro portfolio, ¿vale? Y qué es lo que hacemos en Advanced Computing Solutions, cuáles son los pilares básicos en los que se cimenta todo lo que es nuestro negocio, ¿vale? Lo fundamental y primero y prioritario es la parte del rendimiento. Son las máquinas más potentes que te puedes encontrar dentro de HP, ¿vale? Están diseñadas para trabajar 365 días al año, 24/7. Puedes hacer el rendimiento desde cualquier sitio, ¿vale? Con dos cosas. Una, que os lo voy a contar un poquito más adelante. Un software que se llama HP Anywhere, que lo que hace básicamente es una remotización de la pantalla. A ver, dicho pronto y mal, sería como un Windows Remote Desktop o como podríamos hacerlo con un... ¡Ay! Se me ha ido el nombre de la... eh, bueno, da igual. Una solución de remotización, hay algunas, PC Anywhere, por ejemplo, ¿vale? Que sirven para remotizar. La gran diferencia entre esas soluciones y la nuestra es que básicamente nosotros enviamos solo los píxeles y además los enviamos encriptados, ¿vale? Hace que el trabajo no consuma mucha capacidad de recursos en la red, por tanto, puedes estar trabajando directamente a kilómetros y kilómetros de distancia contra una workstation que esté en tu oficina y tú estés directamente en la playa haciendo cambios gráficos que con tu PC normalito que estás, o con tu portátil normalito que estás ahí en el chiringuito, pues no los podrías hacer ni de broma, ¿no? Y estás haciendo los cambios directamente sobre él. Y luego hay otra solución que se llama Remote System Controller, que es más cercana a la parte de servidores. Os comentaré un poquito más adelante, ¿vale? Punto importante es que nuestras workstations están certificadas para las principales ISVs, que tienen la doble garantía software y hardware y invertimos mucho tiempo y muchos recursos en hacer que nuestras máquinas estén garantizadas en las últimas versiones de los software que tenemos en el mercado comerciales, por ejemplo, un AutoCAD Revit, o sea, un AutoCAD, un Revit de Autodesk, y evidentemente esto le da la doble garantía a la persona que está trabajando con esta máquina y este software, ¿vale? Y los propios fabricantes de software garantizan que está funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, nuestras máquinas están construidas para y por la seguridad. Todos nuestros productos comerciales de HP podemos decir que son los productos más seguros y que además están protegidos en todas las capas. Tenemos soluciones para protegerlas en todas las capas de lo que es el PC, por debajo del sistema operativo, o sea, en la BIOS, en el sistema operativo, dentro del sistema operativo y luego por encima del sistema operativo en ataques exteriores tipo web, ¿vale? Hay soluciones personalizadas en Advanced Computing Solution, muchas y cada vez más. Por eso nos llamamos soluciones, ¿vale? Hay soluciones específicas para Data Science, es decir, nuestras máquinas vienen, por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿vale? Están directamente enganchadas con una cosa que se llama Data Science Stack Manager, que es un cúmulo de librerías y herramientas que utiliza cualquier científico de datos directamente instaladas en la propia máquina para que no tenga que perder el tiempo a la hora de hacer iteraciones bajando los diferentes modelos que necesita en cada momento, ¿vale? Con lo cual, esto es una ventaja competitiva, es una solución que nosotros ofrecemos y que directamente está dentro de nuestras máquinas. Así como, por ejemplo, Windows SL2, es decir, Windows Linux System 2, que quiere decir que tenemos una, entre comillas, una máquina virtual, que no es máquina virtual, donde tenemos montado un kernel de Linux dentro de nuestras máquinas Windows, ¿vale? Y eso hace que estés trabajando en paralelo entre Linux, que es lo que usan los data scientists, ¿vale? Y, por otro lado, tengas una máquina de Windows que sea administrable por cualquier administrador de entorno, ¿vale?
Para nosotros, como son soluciones 3D, es muy importante tener la precisión en el color, ¿vale? Y la más alta gama en el color, tanto en las pantallas y los paneles que montamos en nuestros ZBooks, como en las series 7 de los monitores que nosotros recomendamos para nuestras Workstation Desktop, ¿vale? Y evidentemente, ya que le ponemos el punto más excelente en la parte de visualización, como tenemos ingenieros de audio, también metemos la mejor experiencia de audio dentro de nuestras máquinas, ¿vale? Importante, son las máquinas más configurables, con mayor versatilidad y encima además tienen largos ciclos de vida. Esto va a favor de la fiabilidad en contra de los ciclos de venta, ¿vale? Pero a nosotros nos interesa porque yo prefiero que digan de nuestras máquinas que son muy fiables y que evidentemente están funcionando, ¿vale? Que no que tengan muchos problemas en el día a día, ¿vale? Y que tengan demasiadas incidencias. Cuando nosotros decimos que una máquina la ponemos con garantía 3 años de fábrica directamente desde piezas, reparación on-site y accesibilidad, lo que estamos haciendo básicamente es decir que esta máquina nos fiamos tanto que su tasa de falla es tan poco que evidentemente no nos vas a estar abriendo averías a nuestro servicio técnico, ¿vale? Y eso es algo que lo tenemos como nuestro ADN. Importante, diseño innovador. A ver, es verdad que tenemos algunas máquinas grandes, ¿vale? ¿Vale? Pero en general tenemos máquinas con mucha potencia, muy finas, ¿vale? Ahora os enseñaré algún ejemplo y solemos ganar por lo menos 1 o 2 o 3 años de los premios Red Dot que hay en el mercado. Nuestra construcción, ¿vale? Esta está hecha en CNC de aluminio, con lo cual es ejemplo claro de no solo utilizar la mejor y más novedosa tecnología en fabricación, sino la que hace que sea más durable a la hora de crear menos puntos de tensión en la construcción de nuestros equipos, ¿vale? Y esto es importante por la ingeniería estructural de nuestros equipos y la parte de la reciclabilidad de los mismos, porque al usar este aluminio es absolutamente reciclable 100% y durante muchas ciclos, ¿vale? Bueno, esta es la misma, pero vamos a dejarla un poquito de lado. Vamos a entrar directamente en la parte de Mobile Workstation, ¿vale? Que es nuestra gama de movilidad, pero muy potente, ¿vale? Presento el portfolio que teníamos anterior, a lo mejor alguno de vosotros ya lo conocéis. Teníamos una parte más llamada de entrada con la ZBook Firefly, dos sabores, 14 y 16, con AMD y con Intel. Teníamos la ZBook Power, que es un step up en capacidad de potencia, en AMD y en Intel, pero en este punto no teníamos todas las características y además era un poquito más gordita, es un poquito más gordita, con lo cual digamos que era nuestro, digamos, horsepower, pero sin todas las capacidades que tenemos a la derecha. Si vamos arriba, crecemos a nuestro producto premium ZBook Studio, que es la Studio 16 en Intel, y esta es súper fina, súper potente, ¿vale? Y la siguiente es mucho más gordita, la Book Fury, en formato de 16 pulgadas y es mucho más serviciable, es decir, la capacidad para hacerle cambios de piezas y aumentarle y hacer escalabilidad es mucho más grande y es capaz de ponerle unas gráficas mucho más potentes y unos procesadores mucho, ¿vale? Yo la llamo la Fofisana, ¿vale? Porque en realidad es una máquina que no la podíamos llamar portátil, la llamaríamos portable, por un poquito el peso, pero todo esto depende un poco de la necesidad de quien lo vaya a utilizar. Evidentemente, esta máquina no tiene ningún sentido para una persona que tiene mucha movilidad y se mete dentro de los aviones y además hace, pues yo qué sé, mm, gestión y usa ofimática, ¿vale? Pero cuando estás usando herramientas de edición de vídeo en 8K y no quieres llevarte la gran torre, ¿vale? Pues esta te hace el beneficio de poder llevártela a algún sitio siendo portable, ¿vale? Y puedes utilizarla directamente en cualquier sitio. Por lo cual, hay gente que adora, ¿vale? A pesar de que los usuarios normales, yo incluso, diría, ostras, es que esto pesa lo que no está, ¿vale? Que tampoco es tanto, ¿eh? No nos vayamos a pensar que esto es un super ladrillo, pero es verdad que es nuestra máquina mobile más robusta, ¿vale? Y este es el portfolio tal y como se ha presentado recientemente y como estamos ahora, ¿vale? Con dos novedades
bueno, 3 novedades muy claras, ¿vale? Hemos cambiado el chasis de la ZBook, que antes era Firefly, ahora la llamamos ZBook 8, ya sabéis las historias del marketing. Seguimos teniendo 2 formatos, 14 y 16 pulgadas en AMD y en Intel, todos son IAPCs, y entramos con lo siguiente, que es nuestra ZBook X, es decir, la Power, un poquito más de potencia, un poquito más gruesa, pero mismo chasis que la Power G11. Lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí en esta es que es un rendimiento grande aún para presupuestos que no son tan grandes, ¿vale? O sea, esto es una máquina súper buena. De hecho, de las que más vendemos en nuestro portfolio. Tenemos un concepto nuevo que se llama ZBook Ultra. Es una verdadera pasada de máquina, pero o sea, no os podéis hacer una idea. Yo que le he hecho ya algunas pruebas y por lo que he oído de clientes, alucinan, ¿vale? Alucinan con esta máquina. Ahora os voy a comentar un poquito más allá, no quiero centrarme en este tema. Cuando entremos en la slide específica de esta máquina, os comento. Y luego tenemos la ZBook Fury, que lo que hace es aumentar en gama. Antes teníamos la 16, ahora tenemos la 18, ¿vale? Es decir, hemos metido una nueva máquina con un nuevo chasis. El chasis es el equivalente a una máquina de 17 pulgadas, pero los marcos son tan finos que nos caben 18 pulgadas de panel dentro de esa máquina de 16. ¿Vale? Es fenomenal, no aumentamos mucho el tamaño ni el peso, ¿vale? Pero sí aumentamos no solo la capacidad de visualización, un poquito más grande, sino también aumentamos una cosa súper importante que es la palabra TDP, ¿vale? A ver, por cierto, ¿alguien de los que estáis ahí que no se haya dormido todavía es capaz de decirme qué es TDP? ¿Qué es esa medida? Alguien, venga, va. Manolo, a lo mejor lo sabes tú. Han tenido a veces buena presión ofensiva, creo que atrás lo hemos hecho muy bien, no hemos concedido oportunidades prácticamente. ¿Estáis oyendo lo mismo que yo? Sí, sí, no sé, lo he quitado. No sé, parece que está escuchando el fútbol, no sé. Pero bueno. Es buenísimo, es buenísimo. Ancelotti Bueno, a tope. bueno, el caso, a ver, mira, la parte correspondiente al TDP, ¿vale? TDP es una medida de disipación de calor, ¿vale? Es una medida que normalmente venía en las gráficas desktop, ¿vale? Y era algo que los fabricantes, mejor dicho, los ensambladores de PCs, ¿vale? Lo necesitaban conocer de los fabricantes de las gráficas, con lo cual era un valor público, porque necesitaban saber qué capacidad o cuánto iba a disipar esa gráfica, es decir, el calor que le iba a meter dentro de la caja para, digamos, dimensionarla y hacer toda la ingeniería de la disipación del total de la caja, ¿vale? Entonces, eso era bastante público cuando estabas hablando del componente gráfica de esto, pero era absolutamente secreto cuando hablábamos de máquinas de móviles, ¿vale? O sea, es decir, portátiles o workstation mobile. ¿Por qué? Pues porque entraban a formar parte, una parte de secreto industrial a la hora de estar hablando de la tipología del material del que estaba construido las carcasas de los portátiles, porque esto hacía que disipara más o menos capacidad de calor de los componentes que había dentro y además la capacidad que tenías de poder poner, dimensionar y realocar el número de disipadores barra ventiladores que necesitabas en la máquina, ¿no? En un espacio tan fino, lo que requiere es mucha ingeniería de mecánica de fluidos, ¿vale? Todo eso hace que los fabricantes de portátiles y mobile workstation lo tuviéramos a gala, ¿vale? Para mantenerlo completamente en secreto. Pero a día de hoy empieza a ser público porque es la única manera de hacer la comparativa clara de lo que es capaz de tener una workstation dentro, en tanto en cuanto estamos hablando de capacidad de componentes. Y digo esto porque hay una confusión brutal a la hora de enganchar con los procesadores, que si procesador i7, vale, pero es un i7 con terminación U, con terminación H, con terminación F, con terminación HX, con terminación K, y la gente se vuelve loco. Entonces no tienen idea de cuánto disipa ese procesador, cuánto disipa la máquina en total, y entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que tú no sabes qué capacidad tiene la máquina dentro, e incluso algunos fabricantes lo que hacen es tapar la capacidad total de los componentes que ponen, es decir, ponen que yo monto una gráfica RTX 3000, ¿vale? Pero lo que hace es
caparlo vía firmware la capacidad que tiene esa gráfica para que no emita suficiente calor, porque mi máquina no es capaz de disipar todo el calor que disipa esa gráfica, ¿vale? Pues hay un juego ahí brutal. Por tanto, lo que se ha tomado la decisión es empezar a publicar los TDPs, ¿vale? Entonces, eso es un punto muy importante, y os digo esto justo antes de contaros la parte correspondiente a esta ZBook 8, porque lo que hemos hecho es incrementar el TDP respecto de la generación anterior, tanto que hemos aumentado el rendimiento un 60% y podemos meter los procesadores Core Ultra 9 y R9, Ryzen 9, ¿vale? Tope gama de esa máquina equivalente. Le metemos una gráfica que es una NVIDIA profesional 500 ADA, especial para flujos de trabajo relacionados con el 2D y 3D de pequeño rango, ¿vale? Y evidentemente nuestras máquinas son súper robustas y pasan todos los Military Standard Test, los 810, 21 test que tenemos aquí adelante. Nosotros además hacemos gala, precisamente por el tema de la durabilidad y la fiabilidad de nuestros equipos, de que nosotros no solo decimos que pasamos los tests, o sea, que llevamos a hacer los tests, sino que los pasamos. De hecho, cuando no los pasamos y alguno de estos tests no se pasan, se vuelve a reingeniería, resultando en algunos casos en alguna demora en la salida del producto nuevo, que nos ha pasado ya en el pasado, ¿vale? Entonces, el rendimiento está súper mejorado, ¿vale? Pero encima además hemos aumentado la capacidad de la batería, con lo cual esta ZBook 8 es una verdadera pasada. Esto entra nuevo y es recientito. La ZBook Ultra, vale. Esta ZBook Ultra es lo que os contaba, ¿vale? Es la revolución, es la que he dicho, ostras, cómo mola esta máquina. ¿Por qué mola? Porque tenemos un formato de, es una máquina completamente nueva, en un formato de 14 pulgadas, ¿vale? Con un procesador que permite hacer estas cosas. Es un procesador tipo APU, ¿vale? Donde la memoria está incluida dentro del socket del procesador, ¿vale? Es un procesador iMax Pro de AMD, ¿vale? Y tiene la capacidad, como si fuese un procesador Threadripper, ¿vale? Hasta 16 cores, en formato tienes 8, 10, 12 y 16 cores, ¿vale? Y luego tienes la memoria dentro hasta 100, lo puedes configurar hasta 128 gigas de RAM, pero no es RAM, es RAM configurable. Es decir, lo puedes hacer parte en RAM y parte en VRAM, es decir, memoria de vídeo. ¿Cuánto? Puedes poner hasta 96 gigas en memoria de vídeo, ¿vale? Dejando el resto para memoria de sistema, ¿vale? ¿Y esto cómo lo haces? Pues muy sencillo. En cada arranque tienes la capacidad de entrar en la BIOS y con un sencillo cambio lo que haces es, decides que tu máquina de los 128 pues tenga 96, 64 o 32 gigas de memoria de vídeo, ¿vale? Según tu necesidad en cada momento. Eso te da una flexibilidad brutal para hacer un montón de tareas. Y claro, no tienes que comprarte la de 128, puedes comprarte la de 64 y la de 64 decirle, oye tío, mi tarea es ahora muchísimo más dedicada a hacer cosas que necesitan mucha más interacción entre la que es la memoria del sistema y la memoria y el procesador, con lo cual necesito mucha RAM, ¿vale? Pues lo asigno toda la RAM y dejo que lo mínimo para la gráfica, ¿vale? Que es simplemente la visualización en pantalla. Por ejemplo, tareas con Excels gigatrónicos, ¿vale? Donde hay muchísimas líneas de datos y necesitas utilizar toda la memoria para cargar el fichero dentro de la memoria y que la interacción sea muy rápida. De hecho, es muy, muy rápida, porque si son 8.000 transacciones por segundo, ¿vale? Es de locura. O sea, a día de hoy, si no recuerdo mal, las DDR5 están a 5.600, pues esto estamos hablando de 8.000 transacciones por segundo, por lo cual es muy rápida. Pero es que encima la capacidad de la memoria gráfica te permite tener capacidades gráficas como una NVIDIA RTX 3000 ahora, ¿vale? Lo cual es una máquina que dices, ¡uf! ¡Qué fuerte!, ¿no? Si veis algunos de los ejemplos y vídeos que hay en Internet, me encantaría enseñaros, ¿vale? Pero no vamos a tener tiempo. Cómo se han hecho las pruebas con, por ejemplo, AutoCAD y Revit, ¿vale? Utilizando esta máquina frente al equivalente correspondiente que tendríamos en arquitectura tradicional, ¿vale? Una arquitectura tradicional de procesador, memoria y gráfica, y la diferencia es muy significativa, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Pues que esta es una máquina que, vamos, a día de hoy creo que deberíais ofrecer a vuestros clientes
dudas. Bueno, un poquito lo que os he contado, ¿vale? El secreto de esta máquina es que viene todo en una APU, ¿vale? Donde es un procesador iMax Pro, hasta 16 cores, hasta 128 memoria unificada, que se llama, ¿vale? De la cual yo puedo asignar hasta 96 gigas para memoria de vídeo, ¿vale? También tiene los 50 TOPS de rigor de NPU para hacer tareas específicas de gestión. Y la máquina encima es preciosa y pesa poco. Es alucinante. Bueno, veis que le tengo mucha pasión a lo que es mi producto. Me gusta, me encanta, pero es que encima si tuvierais la oportunidad de poder tenerlo para enseñarlo sería maravilloso. Bueno, aquí es un punto importante porque esto lo tendremos que hablar con Depau para ver qué podéis hacer y acceder si tuvierais algún cliente que quiera necesitar algún tipo de demo, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a seguir el siguiente paso, que es la ZBook X. No me voy a enrollar mucho, simplemente deciros que es una máquina maravillosa, es nuestro horsepower y es el que más se vende, ¿vale? Es súper potente. Esta máquina llega hasta RTX 2000, ¿vale? Con procesadores Core U9 y Core U9, ¿vale? Y luego tenemos la ZBook Fury, tanto en las 16 pulgadas que os he contado como la de 18. Fijaros que aquí hago referencia o hacemos referencia públicamente a los 150 vatios de Max TDP, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que a esta máquina se le pueden poner 256 GB de RAM, le puedes poner procesadores tipo HX de Intel, ¿vale? Con lo cual son los procesadores más potentes casi a nivel de un procesador de una desktop workstation, ¿vale? Y encima además es súper escalable, fácil de abrir, fácil de reparar, tiene dos entradas para poner dos discos, por supuesto M2, NVMe, ¿vale? Es súper potente, ¿vale? Y está hasta 200 vatios de máximo TDP, lo cual te hace una idea claro de lo que es capaz de hacer esta máquina, que es una verdadera locura. Ya no es solo que aumentas la capacidad en la dimensión de la pantalla, es decir, mejor visualización para cegatos como yo, ¿vale? Pero que es capaz de disipar más calor y, por tanto, hemos sido capaces de meterle más capacidad de computación a los mismos procesadores que tiene la 16. Es decir, la 16 con respecto a la 18 con los mismos procesadores rinde menos que la 18, ¿vale? O mejor dicho, dicho al revés, la 18 rinde muchísimo, ¿vale? Vale, este es nuestro roadmap. Os lo enseño simplemente para deciros dónde estamos. ¿Dónde estamos? En pleno lanzamiento. Acabamos de lanzar la nueva generación G1, ¿vale? Nuestra generación actual, la G9, o sea, se consume y la están consumiendo todo el mundo, pero ahora vamos a empezar a ver generación 1 a partir de ahora, ¿vale? Y por eso os la cuento para que estéis un poco al más grito, por así decirlo. Bien, voy a acercarme a la parte o al mundo de Desktop Workstation y aquí voy a intentar ir muy rápido para que no se nos vaya demasiado de tiempo, ¿vale? Bien, os comento. Este es nuestro line-up. Nuestro line-up es bastante bruto, grande, ¿vale? Una parte que se llama, de mal llamada entrada, que sería desde la Z1 hasta la familia Z2, pasando por la Mini SF3 Tower. Después, la parte high-end, que entraríamos con la Z4, con capacidad todas ellas de enracar, exactamente igual que la Z2 Tower, y este es el portfolio del 24. Bueno, pues ¿qué cambiamos en el 25? Solo cambiamos la parte de entrada, ¿vale? La parte más llamada de entrada, porque es súper potente ya de por sí. Lo que hacemos es añadir la Z2 Mini G1A, que tiene el mismo procesador Max-i Pro de Ryzen, Max-i Pro de AMD, que tiene la ZBook Ultra, ¿vale? Con lo cual, mismas capacidades, ¿vale? Pero con un TDP superior, ¿vale? ¿Qué significa? Que rinde más en esta máquina, ¿vale? Que en una máquina portátil, como es lógico, ¿vale? Pero también en un formato mini, que es perfectamente escamoteable debajo de la mesa, detrás del monitor, donde vosotros queráis, ¿vale? Y diferentes factores de forma que pueden ser de utilidad para el cliente. ¿Qué novedades tienen? Pues que van con procesadores que ya tienen la parte de inteligencia artificial enganchada, mayor capacidad. Nuestra Z2 Tower crece respecto de la generación anterior y crece en capacidad, en volumen, y crece en capacidad de alojar nuevos componentes más potentes, es decir, gráficas tope gama, hasta la Blackwell nueva que entra ahora, la Blackwell 6000, RTX 6000.
¿vale? Y luego la Z1 Tower, que es la de entrada, que cumple con todas las características o con casi todas las características de la familia de Workstation, y en algunos casos podemos hacer la delicia para aquellos clientes que no necesiten tanta capacidad gráfica, ¿vale? De la parte alta es importante que lo tengáis en cuenta porque son todas enrecables, son más parecidas a servidores que a PCs normales y ahora vamos a entrar un poquito en ellas, pero no quiero entrar en el detalle exacto de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, lo que pasa con el portfolio del 25 es básicamente esto que os he enseñado, que tienes la parte de Z4 y Z como Z4 en rack o en Tower, la Z6 tanto en Intel como en AMD y la Z8 tanto en biprocesadora como en monoprocesadora. Voy ahora a entrar un poquito en detalle. ¿Dónde estamos? Pues justo en el lanzamiento de esta parte que os he dicho, la parte más llamada de entrada, la familia Z2 y la Z1, que se ve visualmente así como lo estáis viendo en esta foto, ¿no? Esta es nuestra nueva visualización para nuestras workstations, ¿no? Básicamente lo hemos hecho así porque con esto aumentamos la capacidad de disipación de calor que es tan necesaria en nuestras máquinas para alojar todo lo que tenemos de componentes robustos pero potentes, que si no se disipan correctamente lo que hace es tener un sonido o un ruido ensordecedor al lado de donde tú estás trabajando, ¿vale? Bien, novedades, la Z2 Mini G1A, que ya os he contado que tiene el mismo procesador y no voy a entrar más en ello, simplemente que tiene mucha más TDP que la parte correspondiente a la ZBook Ultra. O sea, es decir, es más potente en este formato que la ZBook Ultra, ¿vale? La Z2, que os he dicho que es agrandado y que a día de hoy le ponemos 256 GB de RAM de DDR5, ¿vale? Y le ponemos una fuente de alimentación Platinum de 1200 vatios, que está saliendo justo ahora, ¿vale? Va a salir en junio, esta parte de chasis, con 8 layers en vez de 6, que es el tradicional, y que te permite poner las gráficas estas que os he dicho tan potentes, ¿vale? Lo fundamental es que estas gráficas, que viene en la nueva arquitectura de NVIDIA, Blackwell, hay cosas que os debo contar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es la primera generación de gráficas que se benefician del PCI Express generación 5, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que el throughput, la velocidad de enganche en ese bus, ¿vale? Va a ser mucho mayor. Tanto más que aquí dice que va a ser 2 veces la velocidad de la generación anterior. Y esto es súper importante. Pero es que además no solo eso, sino la transacción de la memoria que se utiliza dentro de la propia gráfica es, al ser GDDR7, es muchísimo más rápido, ¿vale? Y encima además es la nueva generación de cores que tenemos, es decir, que tienen NVIDIA, ¿vale? Los Tensor Cores, los RTR Cores, los de Ray Tracing, ¿vale? Y la parte del procesamiento es evidentemente y significativamente más alta. También os tengo que decir que es más alto el precio, ¿vale? Pero bueno, más rendimiento, más precio. Quizás donde antes cogías una 3000, ahora tienes que coger una 2000 para tener el mismo resultado, siempre y cuando tengas un workflow de una aplicación legacy, a la anterior, ¿vale? Las nuevas empezarán a utilizar la tecnología o aprovecharse de la nueva tecnología de NVIDIA Blackwell y cuanto más será más eficiente. A ver, tengo un vídeo para contaros un poquito la Z8, pero no lo voy a poner porque estamos muy sobrados de tiempo, ¿vale? Ahí va, ¿qué ha pasado? Se ha cortado, José Ángel. No, se ha cortado la imagen, sí, pero yo te sigo viendo a ti la Ah, presentación, lo que es tu ¿veis pantalla. es mi pantalla, ¿vale? Pero no Veo la presentación. aquí, claro, veo tu pantalla, efectivamente. O sea que se ha cortado la presentación. Ah, vale. O sea que hemos quedado en que. Dame un segundo, porque la voy a volver a abrir. Pero vamos, estamos todos aquí. Sí, bueno, me alegro. Yo espero que no os hayáis dormido Oye, y que. aprovecho la parada. Pregunta Guillermo, ¿esta serie Z puede llevar Windows Server? Claro que puede llevar Windows Server. Tú lo único que tienes que hacer es que la configuras o sea, en Linux, ¿vale? Es decir, Linux Ready, que lo llamamos, que es básicamente que está preparada para Ubuntu, la dejamos preparada para Ubuntu, y ahí tú lo que haces es ponerle Windows Server. A ver, si lo que quieres decir es que nosotros certificamos Windows Server, no nos certificamos porque no lo instalamos desde fábrica, pero tú
O sea, tenemos muchos que lo han puesto y funciona perfectamente, ¿vale? Es decir, incluso han utilizado nuestra Z4R con el Windows Server y han sustituido muchos servidores y es por un tema de presupuesto, porque nuestra máquina es significativamente más barata que los servidores, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, yo no quiero entrar en esa discusión o batalla. Voy a irme directamente a la slide donde estábamos, pero sí, la respuesta es sí, podemos hacer directamente capacidades de ponerle Windows Server. Vale, os quiero explicar esta máquina que es la tope de gama que nosotros tenemos. Se llama la Z8 Fury. Os lo voy a explicar con estos, digamos, vídeos insertados dentro de la presentación. La estáis viendo, ¿verdad, José Ángel? Espero que sí. Sí, sí, Vale, sí, sí, bueno, se está viendo vale, sin bueno. problema. Como veis, y ya os lo está comentando esta parte de vídeo, es absolutamente serviciable, ¿vale? Tiene la capacidad de poner 4 gráficas de alta gama, NVIDIA RTX 6000, ahora las Blackwell 6000, capacidades de poner un procesador de hasta 56 cores y hasta 2 teras de RAM. 2 teras de RAM. Me estáis oyendo de verdad, ¿vale? En la siguiente slide, lo que tú estás viendo aquí, en esta, que la voy a volver a poner en marcha, lo que estás viendo es la capacidad de ponerle estas gráficas y todas las ranuras PCI Express, más lo que se ve es el disipador, ¿vale? Por otro lado, lo que estáis viendo es el frontal con ranura o bahías de 4 discos extraíbles en caliente, hot swap, ¿vale? Son evidentemente NVMe. Abajo lo que estáis viendo, habéis visto, es que esta máquina tiene doble fuente de alimentación. Vale, no todas las configuraciones se pueden hacer cuando tienes la fuente de alimentación, porque lo que haces es, este Dual Power te da un máximo de potencia de hasta 2250 vatios, con lo cual está reservado a 1225, si no me equivoco, por cada una de las fuentes de alimentación, con lo cual no le puedes poner el gama de configuración, pero sí ya una configuración súper potente, teniendo la resiliencia de doble fuente de alimentación, más luego la capacidad de meter las 2 líneas del rack y del CPD directamente para alimentar esto, ¿no? Con lo cual, la alta disponibilidad de esta máquina es grandísima, ¿vale? Y luego os enseño un modelo donde tenemos instalado cómo quedaría esta máquina en un formato rack. ¿Por qué esto es importante respecto de lo que es un servidor? Pues precisamente por la capacidad de alojar hasta 4 gráficas superpotentes. No lo puedes hacer con servidores en esta densidad de computación gráfica, ¿vale? En CPD, ¿vale? Por eso es súper importante que entendáis que si hay una capacidad gráfica potente debería ir en una workstation y no en un servidor, ¿vale? Bien, dicho esto, esta es la máquina que os he presentado, os he contado así un poquito de aquí para que veáis hasta dónde llegamos y lo importante es que sepáis que tenemos un escalado para necesidades que no sean tan grandes, ¿vale? Es decir, tenemos un Z8G5, vale, este tiene una cosa un poco curiosa, ¿vale? Y es que veis que tiene 2 procesadores aquí, es dual socket, con lo cual aumentamos el número de cores en total y la capacidad de digamos, dirigir el flujo de trabajo y la interacción con la memoria a un procesador o a otro, con lo cual, para aquellos aplicativos que son multicore, pues vienen muy bien. Hay hay software que está certificado y que funciona muchísimo mejor en máquinas dual socket que no en las otras. Pero si os hacéis una idea, es capaz de poner hasta 2 gráficas, la otra era 4, tiene 1 tera de RAM, que ya es RAM, hasta 104 de almacenamiento y 1700 vatios de alimentación. Esta no tiene capacidad de poner el dual socket y tampoco tiene la capacidad de ponerle el frontal con los discos extraíbles. Si nos bajamos un escalón a la Z6, pues vamos a 36 cores, podemos poner 3 NVIDIA, o sea, es decir, aumentamos respecto del anterior porque solo tenemos un procesador, 1 tera de RAM, 700 teras de almacenamiento en total. Por cierto, aquí se me olvida decir que todas las bahías esta tiene 3 bahías, si no recuerdo mal, la anterior tiene 4 bahías y la anterior tenía también 4 bahías de discos NVMe directamente pinchados a la propia placa base, con lo cual el acceso más rápido a disco que se pueda tener en el mercado está dentro de esta máquina, esta y las anteriores, ¿vale?
Esta es la misma Z6A, pero en un formato AMD con procesador Threadripper, ¿vale? 96 cores y la capacidad de poner 3 gráficas, 1 tera y un poco lo mismo que el anterior, pero con ese procesador Threadripper de AMD. Por otro lado, tenemos nuestro caballo de batalla que más se vende, la Z4G5, ¿vale? Con 24 cores Intel de Xeon, o sea, Xeon de 24 cores. La 2 RTX 6000 es como máximo, hasta 512 de RAM, 72, o sea, es un pedazo de maquinón ya de por sí, ¿vale? Su bahía SATA específica para hacer RAID de todas las clases y colores, tanto por software como por hardware. Estamos hablando de RAID 1 o RAID 10, ¿vale? Con lo cual, estupendo. Y me voy a parar o me voy a detener un poco en la Z4 Rack, precisamente porque es una máquina maravillosa. Quito el vídeo, ¿vale? Comentándolo con nosotros. Ay, no, pues tengo que dejar el vídeo porque el vídeo es lo que representa. Lo que no sé es por qué no se oye. Quizás en la presentación, déjame ver Sí, si... sí se Ah, se escuchaba el escucha. vídeo. Ah, se El vídeo sí escucha. se Fenomenal. escuchaba, sí. Fenomenal. Pues le voy a dar caña al vídeo, ¿vale? A ver si... Vale. Soy yo el Sí, que The no lo sí, estoy sí, power sí, of sí. flexible No tengo ni idea workforce por qué with no. full-scale Pero bueno, performance in a el vídeo os rackable, va a enseñar un expandable, poquito cómo one-U se está Lo que pasa es que powerhouse. no se te oye a ti. The Vale. HP Z4 Pues Rack entonces os dejo que escuchéis Workstation el vídeo y así me equips callo un your poco teams y to me... work from virtually anywhere. HP Anywhere software provides access to dedicated workstation performance from almost any endpoint device. And with HP Anywhere Remote System Controller, you can manage your hardware from a single interface. The Z4 Rack packs impressive power into a 1U workstation for advanced visual effects, 3D modeling, and rendering. Its Intel Xeon processor features up to 24 cores, plus support for advanced graphics and abundant memory, all with room to upgrade and expand. Built to endure, the Z4 Rack delivers peace of mind as well as performance. With HP Wolf Security for Business, it's protected below, in, and above the operating system. It goes through rigorous testing, and it's certified for professional applications. At HP, we care about the impact our products have on our people, communities, and the planet. That's why our Z products are designed for sustainability, helping to protect our shared future. Take on graphics-heavy projects from anywhere with the HP Z4 Rack Workstation. Bueno, fenomenal. Vale, espero que os hayáis quedado con una idea de lo que es el producto en sí y las soluciones que hay alrededor de ellos. Y es una parte que quiero centrarme un poquillo, ¿no? O sea, se ha enseñado dentro de la propia Z4R, que primero, es una máquina maravillosa, yo la adoro, ¿vale? Precisamente por la densidad de computación que tienes dentro de un rack con capacidad gráfica, ¿vale? Y luego, por otro lado, la capacidad que tienes de gestionar. En el momento en el que ya estamos metiendo máquinas dentro de un CPD o incluso la estamos distribuyendo entre diferentes sitios que tiene el cliente desplegados, por ejemplo, imaginaros que tenemos simuladores de conducción en una autoescuela, una marca de autoescuela que tiene un montón de sedes en muchos sitios, ¿no? En Murcia, en Castellón, en Valencia, en Almería, tiene un montón de diferentes sedes donde tienen esos simuladores desplegados. Y esos simuladores pueden tener una máquina que contengan este cacharrito, ¿vale? Y con este cacharrito lo que hacen es hacer toda la parte de gestión remota fuera de banda, es decir, desde cero, ¿vale? Es decir, desde apagado pueden encender la máquina directamente y tener un KVM gráfico para acceder directamente a consola, hacer todos los niveles de soporte, arrancarlo, programarlo, incluso plancharle una imagen para una imagen corporativa, etc. etc. Esta placa, ¿vale? Es absolutamente útil para hacer cualquier cosa donde el acceso a esa máquina sea un poco más complicado y lo tengas que hacer en remoto o de forma centralizada por un administrador, ¿vale? Incluso os permite dar ese servicio a los clientes que sean de estas características, ¿vale? Que tengan o bien sus máquinas en un CPD o bien sus máquinas en un entorno distribuido disperso, ¿vale? De tal manera que podáis directamente hacerles la gestión vosotros y darles el servicio de que en cualquier caso vosotros le podéis dar el nivel de soporte en remoto si fuera necesario, ¿vale? Hay dos formatos
un formato en PCI Express, que es lo que veis al fondo de la imagen, y lo mismo metido dentro de una caja para que sea compatible con otros dispositivos hardware que no sean de HP y generaciones anteriores, ¿vale? Prácticamente se puede hacer lo mismo con una que con otra. Y por supuesto, si tú tienes la Z2 Mini, que es perfectamente enracable también, dentro de un rack, la máquina, como es así, no le puedes meter esa PCI Express grande. Por tanto, tienes que ponerle la cajita de fuera, ¿vale? Esto es como en el mundo de servidores lo que conocemos por la ILO, ¿vale? Es decir, en la gestión remota fuera de banda que antes se utilizaba en los servidores y que ahora la utilizamos también en nuestras workstations. Así que para trabajar puedes usar en remoto, puedes usar un software que directamente te quita la latencia y lo haces de forma completamente segura, que se llama HP Anywhere, ¿vale? Y para hacer la gestión remota de las máquinas utilizas este cacharrito que se llama RSC, Remote System Controller, ¿vale? Bien, y dicho esto, no puedo terminar de otra forma que contándoos la serie 7 de nuestro portfolio de monitores, ¿vale? A ver, tiene el mismo ADN que todo lo que corresponde al mundo Z. ¿Qué quiere decir? Pues que están pensados para trabajar con la misma calidad del primer día, ¿vale? Durante 365 días al año, 24/7. La calidad del panel es brutal. Es tanta que nosotros ofrecemos una cosa que se llama Zero Dot Warranty, ¿vale? Significa básicamente que si tú detectas que un píxel, un subpíxel de los tres subpíxeles que hay, el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Uno de ellos no funciona, ¿vale? Porque tienes un cuentahilos, lo ves, y hay gente que es muy profesional en el tema del color, ¿vale? Llegas a HP y les dices, oye, mira, tengo un píxel muerto, ¿vale? No un píxel, sino un subpíxel muerto. Necesito que me hagáis algo. Entonces, HP, durante los 3 años que tiene de garantía, te lo cambia directamente el monitor, ¿vale? Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque os tiene que hacer una idea a vosotros y a vuestros clientes de la fiabilidad que tienes en el panel. Aparte, tiene todo el gamut completo de color, ¿vale? Es decir, el espectro de CIP lo cubrimos prácticamente en el 98-99%, ¿vale? 95, entre el 95 y el 98%, dependiendo del tipo de monitor, y todas las capacidades que tiene, digamos, de necesidad actual una persona que tiene delante un monitor, pues las ofrecemos aquí. Es decir, monitores que sean en formato 16/9, monitores en 16 décimos, monitores Full HD, monitores UHD, es decir, 4K, monitores que tenemos directamente con la capacidad de multimedia, es decir, la cámara escamoteable que sale de aquí, por ejemplo, en estos casos, que son los multimedia que terminan en M, ¿vale? Donde tienes la cámara normal más 2 cámaras más de infrarrojo que te permiten hacer el Windows Hello y encima además tienes los micrófonos montados que son direccionables, de tal manera que sea mucho más fácil la interacción. Tenemos montado, o sea, está sobre nuestro hardware y nuestro firmware, procesos de inteligencia artificial que mejoran el visionado y el blurring, ¿vale? De las capacidades de visualización en las conferencias. Y encima además tenemos nuestros sistemas de poly audio estudio metido dentro de nuestros speakers de alta calidad en los monitores. Adicionalmente a esto, ¿vale? Tenemos nuestra sección de monitor plano y monitor curvo, ¿vale? Dependiendo de lo que se necesite. En 40 pulgadas curvo o en 38 pulgadas curvo o en 34 pulgadas, ¿vale? Entonces, tenemos toda la capacidad de visualización con alta capacidad de color, ¿vale? Y super fiabilidad, que eso es lo que representa la serie 7. Y esto es el compañero. Y otra cosa que necesitaba deciros es que la mayoría de ellos, es decir, todos los que ponen U, I, K y M, tienen la capacidad de ser monitor docking. Es decir, le puedes pinchar el cable Ethernet directamente y sacar el audio y el vídeo de tu cable Thunderbolt que va directamente conectado a tu portátil y que además tiene capacidades de carga de hasta 100 vatios, ¿vale? Entonces, súper importante, ¿vale? Porque son las máquinas, o sea, son los monitores que te permiten conectar los portátiles más potentes de mayor calidad y mayor fiabilidad. Y con esto
que no he parado de hablar en toda la serie. Espero que os haya gustado, que no os hayáis dormido. No sé, me he pasado un montón en el tiempo. Sinceramente, lo siento, los que tuvieran que irse. Nada, no te preocupes. Pero Se han marchado un par que tenían que irse, pero bueno, yo creo que en general espero que la lo la hayáis mayoría seguimos aquí. disfrutado, ¿vale? Os voy a contar una cosilla última, ¿vale? Ya un poquito más fuera, quizás quede fuera de vuestro scope de mercado, pero para que veáis un poco lo que hacemos en determinadas soluciones de mercado que hacemos desde la parte de Z, ¿vale? Esto, a ver si alguien es capaz de decirme qué puñetas es. Vale, venga, abrimos micrófonos y ya para terminar, para montar el chascarrillo, ¿qué es? Me han dicho de todo, ¿vale? Lo que se ve ahí, me han dicho un ovni, me han dicho una campana. ¿Qué puede ser lo que hay ahí? Venga, decirme algo, aunque sea una tontería. Un Bueno, pues no escáner. ¿Un qué? Un escáner. ¿Quién ha sido ese? ¿Antonio? Antonio, Antonio, un momento, pero tú, ¿a ti qué te pasa? ¿Que tú, Yo qué tú has revisado nuestra web o qué? Pues sí, No, señores. Pues sí, pero señores. pero me lo Ah, imagino porque se ve un poco la luz, ¿no? la luz y luego se ve el logotipo de Adobe al lado, pues me puedo Ya, ya. claro, efectivamente. sí, y el Captis de capturar, sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien, tío. Eres un lince, Antonio. No te conozco, pero eres un lince. A ver, os voy a decir una cosa. Este es un escáner, pero es un escáner un poco especial, ¿vale? Es un escáner que hemos desarrollado durante 4 años con Adobe. En parte, con una parte de Adobe que se llama Substance, ¿vale? Que lo que hace es una parte de Adobe, un software de Adobe que se dedica a exclusivamente las texturas, ¿vale? Y con texturas estoy hablando de textiles, cualquier tipo de pieza que sea delgada y fina, pero que necesite una calidad de representación en el exterior importante, ¿vale? O sea, todo lo que es marroquinería, todo lo que es calzado, todo lo que es industria de automoción para tapicería y las consolas, todo eso es absolutamente necesario para tenerlo súper bien digitalizado, no solo en la parte de presentación como catálogo a cliente, sino en la parte de la trastienda, es decir, toda la relación con los proveedores que tienen los materiales para que las muestras las puedas digitalizar, ¿vale? Y ser capaces de entrar con ellos. Bueno, me he adelantado porque lo que pretendía es que os lo contara este vídeo, que os lo voy a poner porque es muy bonito, ¿vale? Y lo hemos creado así para que la gente entienda bien cómo funciona. Ahí os lo dejo. Nada, son 30 segundos. Se me ha quedado frío, frío. Vale, pues como veis, hay diferentes casos de uso para este dispositivo. Tiene una bandeja. Tiene 2 modos de trabajo, una bandeja, donde que es la que habéis visto en el vídeo, donde tú le pones el material hasta, si no recuerdo mal, 2 centímetros, o sea que valdría, por ejemplo, la galleta de una cerámica, ¿vale? Esa industria también se puede enganchar, que además es muy de muestrario y muy de proveedores, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que tienes detrás es un modo explorador, que es le cambias la base y está abierto, y a pesar de que parece un trasto, ¿vale? Pues es también de los que consideramos portátiles, pesa 36 kilos porque tiene una batería y te lo puedes llevar con un asa que tiene arriba y lo puedes transportar a un sitio donde tú no puedes cortar una muestra, por ejemplo, una moqueta, ¿vale? Entonces tú coges una moqueta y te lo llevas o una alfombra o lo que sea que no puedas cortar un trozo para meterlo dentro del modo normal y entonces lo escaneas directamente sobre el terreno. Eso es muy útil porque sirve para ponerle la parte de texturas al 3D.
ni qué decir tiene de que cualquier superficie que tenga una malla tridimensional es susceptible de ponerle la textura que nosotros hemos construido directamente, bueno, no hemos construido, sino que hemos escaneado y directamente se lo ponemos sobre el 3D. Con lo cual, ahorra mucho en el flujo de trabajo para hacer este tipo de acciones. Para que veáis, somos los que hacemos las cosas más potentes y más de solución dirigida dentro de HP. Nos gusta hacer estas cosas y probablemente no nos conozcáis o no nos hayáis conocido hasta ahora en muchos sitios. A lo mejor pensabais que solo hacíamos en HP PCs e impresoras, pero hacemos casi lo más parecido a servidores dentro de nuestra gama de workstations súper potentes, y también tenemos soluciones específicas de, entre comillas, nicho, ¿vale?, que nos ayudan a hacer más potente la tecnología de HP en el mercado. Nada más, todos. Estoy encantado de haberos conocido. Los que habéis hablado, muchísimas gracias por interaccionar conmigo. Espero no haber sido muy tostón y creo que en DePau vais a tener una gran potencia y fuerza para poder hacer vuestro trabajo y apoyaros para vuestros clientes al final. Estamos apostando tanto DePau como nosotros para que podáis estar cerca de la parte del entorno de las workstations, y así os lo queremos hacer saber, y espero que con esto, ¿vale?, os sintáis muy, qué sé, iba a decir, con ganas para vender los productos de HP Workstation, ¿vale? Así que sin más, gracias, cedo la palabra a José Ángel Muchas y gracias, para que Antonio. cierre. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para hacerle a Antonio? Quería aprovechar que lo tenemos aquí. Nada. Podéis abrir el micro si queréis. De Yo todas encantado, maneras. ¿Perdona? Que yo encantado. Antonio, que has abierto Ah. el micro, no sé si querías decir algo. No, nada, que muchas gracias, muy buena presentación. Bueno, me alegro que te haya gustado. Y bueno, nada, simplemente también que estéis poco con el ojillo detrás puesto de la inteligencia artificial, porque evidentemente va evolucionando muy rápido y sobre nuestras máquinas, incluso sobre esta que os he contado, la ZBook Ultra y la Z2 Mini G1A, es decir, la que tiene ese procesador tan especial, ¿vale?, con esa memoria unificada. Estamos ya montando modelos de inteligencia artificial en local para hacer lo que se llama RAG dentro de los datos que nosotros le podamos montar, ¿no? Es decir, cojo un conjunto de datos. Yo en mi caso lo que he hecho es coger un montón de páginas de especificaciones de productos, tanto mías como de la competencia, y entrenar un modelo en la máquina en local, ¿vale?, de tal manera que yo le pregunto y directamente interactúo con ella para que me vaya diciendo cuáles son cosas pros y contras de la competencia respecto de mis productos o a la inversa, ¿vale? Y esto me sirve, bueno, o sea, no os podéis hacer una idea, me sirve que es una maravilla. Entonces, yo ya he encontrado para mi uso personal, ¿vale?, de mi trabajo profesional, ¿vale?, algo que puedo usar con esta máquina en local, teniendo mis datos y entre comillas entrenando, porque no estoy entrenando, es un RAG, ¿vale? Es decir, le estoy alimentando a un modelo ya entrenado, ¿vale?, con mis datos particulares para que indexe y sea capaz de contestarme en un formato natural como si lo hiciera un ChatGPT normal, ¿vale? Entonces, eso ya lo estoy haciendo yo. Es decir, cualquiera de vuestros clientes, incluso vosotros, podréis empezar a hacerlo directamente. Ya tenemos vídeos, tenemos un canal que se llama Z by HP, ¿vale?, en YouTube. Hay un montón de vídeos y hay un montón de información relacionada con las cosas nuevas que estamos haciendo en la parte de inteligencia artificial, donde podéis ampliar información, y ahí seguro que tenéis lo que queráis. Ah, por cierto, hay otro sitio importante que cuando tú pones hp.com/z te lleva directamente al mundo de Workstation, ¿vale? Y ahí tienes información para aburrir, lo que queráis, ¿vale? hp.com/z, ¿vale? Eso, vamos a ver si lo ponemos vamos a poner en el chat. ¿Dónde está el chat? Ay, no Sí, veo el chat. te lo Bueno, pongo. pues, Te lo pongo aquí. Voy a vale, escribirlo de sí, lo aquí. veo. hp.com. Vale. Escribir entera la dirección. hp.com/z, ¿vale? Así, que es muy fácil, ¿vale? Y directamente, pues eso, te lleva a esto. Pues yo no tengo más que decir. Si no tenéis más preguntas, muchísimas Pues gracias. muchas gracias a ti, Antonio. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Espero que os haya gustado. Vamos a darle caña al tema de la Workstation, que como comentaba,
Si vendéis una al mes, es un extra que antes no estabais vendiendo Claro. y que empecéis a vender porque es un producto completamente distinto que no sustituye lo anterior. Bueno, Así que, hay una cosa, dime. José Ángel, que se me ha olvidado deciros porque me he enciscado en la parte de inteligencia artificial, pero las workstations normalmente se venden para cualquier, digamos, cualquier flujo de trabajo que esté relacionado con ingeniería, arquitectura, construcción, creación de contenido multimedia, ¿vale? Edición de vídeo, ¿vale? Todo esto que os estoy contando son nuestros, digamos, verticales naturales de acciones de negocio, ¿vale? También en el mundo geoespacial, todo lo que es la parte de urbanismo en los ayuntamientos. Que quizás estaría muy bien que pudiéramos hacer una sesión un poquito más dirigida, un poquito más adelante, donde os marcara claramente cuáles son los verticales de interacción y de acción en los que normalmente vendemos o se venden las workstations, ¿vale? Y un poco centraros un poco el tiro también en dónde podéis buscar aquellos usuarios que necesitan esa capacidad potente de procesador o potente de gráfica, ¿vale? Pero bueno, al que bien se entiende perfectamente que todo el técnico más todo el mundo de visualización, ¿vale? Va a necesitar la capacidad gráfica relacionada con las workstations. Y sobre todo aquel que está haciendo grandes informes con grandes tratamientos de datos, ¿vale? Y por otro lado, los que están utilizando tipo Power BI, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Es nada más decir esto. Vale. ¿Vale? Ha puesto Muchísimas gracias. Guillermo en el chat el link que de HP a la Workstation, pero la versión en español, porque es verdad que el /Z te va a la versión inglesa. Ah, sí. Entonces, Fenomenal. muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Y nada más. Es que es más fácil recordar el hp.com/z, Claro, sí, está ¿vale? claro. Pero Sí. mucho mejor en español, está claro. Bueno, Fenomenal. pues muchas gracias, Muchísimas que tengáis gracias a buen fin de todos. semana y lo dicho, espero que os haya gustado y hasta la próxima. A ver, pregunta César, ¿está ya el top value de este mes con los precios? Sí, Sí, debería estar, sí. sí. Está. Vale. Está. De ¿Vale? todas maneras, cualquier Supongo lo puedes ver pregunta que en el surja, eTop Value y cualquier cosa, de todas maneras, también tenéis a los claro, especialistas de DePau para poder cualquier pregunta que surja, si es el tema por ejemplo, el top value, lo podéis preguntar al comercial o podéis preguntar directamente al técnico que os he comentado antes del servicio de asistencia que os estamos dando y de asesoramiento, o a mí, a quien queráis. Ya sabéis que somos una compañía muy horizontal en ese sentido, que os podéis dirigir a cualquiera de nosotros, que más o menos sabremos guiaros a la respuesta correcta. Bueno, Fenomenal. pues Pues muchas gracias a gracias. todos, Gracias a muchas gracias todos. Buen fin de Antonio, que semana. tengáis buen fin de semana.